¿Y si te dijera que el infierno no está bajo tierra, sino que puede estar dentro de tu propia casa? ¿Y si te contara que el monstruo que le quitó la vida a mi papá con un cuchillo fue más el mismo que me abrazaba cuando tenía miedo y decía que todo estaría bien? Me llamo Esther Lucero Andrade, pero en Ixhuatlán del Sureste, un pueblito olvidado entre los cerros del estado de Veracruz, todos me conocen como Doña Estelita, la del gancho. Tengo 81 años, los dedos torcidos por la artritis de tantos años, tejiendo con hilo y aguja los trabajos que vendo en la plaza, y una memoria más afilada que cuchillo de carnicero. Quien me ve hoy, sentada en mi mecedora en el porche de mi casita, pintada de colores, repartiendo dulces a los nietos de las vecinas, no imagina la historia que cargo en el pecho desde hace más de 70 años. Nací en 1944, en una casa de madera mal armada, en la comunidad de San Nicolás Teapa, donde cuando el río crecía, nos quedábamos días incomunicados. El piso era de tierra, el fogón siempre encendido, y una naciente de agua clara corría detrás del solar. Mi padre, Eleuterio, era cortador de palma. Salía antes que el sol con su machete al cinto y su sombrero de palma en la cabeza. Volvía ya de noche, cargando a la espalda los palmitos que vendía a un revendedor. Era un trabajo duro, con serpientes, jaguares y hasta guardias forestales, pero nunca dejó de llevarnos comida a casa. Mi mamá, Soledad, era costurera. Al principio cosía solo para las vecinas, pero su buen hacer la hizo conocida hasta en el pueblo grande. Fue entonces que surgió la oportunidad de trabajar en una maquila en Minatitlán, a más de un día de viaje por caminos de terracería. Ella dudó, no quería dejarnos solos, pero el pago era 3 veces más que cosiendo desde casa. Solo será un tiempo, me decía mientras preparaba su petaca. Voy a juntar dinero y regreso pronto, tal vez hasta con una máquina de coser nueva. Al principio volvía cada semana, luego cada 2, después una vez al mes. El camino era malo, el trabajo aumentaba y el dinero también. Con su ausencia, la casa se volvió otra. Mi papá, que ya era callado, se volvió más seco. Mi hermano Elías, que me llevaba 7 años, empezó a ser insoportable. Las discusiones con mi papá eran diarias. Necesito dinero, pa. Exigía casi todos los días. Quiero irme a la capital. Todos se van menos yo. ¿Y qué vas a hacer allá? ¿Morirte de hambre? Aquí al menos hay techo y frijoles. ¿Esto le llamas comida? Frijol aguado y tortillas duras todos los días. ¿Y este techo que se gotea con cada lluvia? ¿Hasta cuándo vas a aceptar vivir así? Viejo conformista. Sus palabras eran cuchillos para mi padre. Yo veía en sus ojos la vergüenza de no poder darnos más, de ser llamado fracasado por su propio hijo. Yo, con apenas 11 años, no entendía la furia de Elías. Para mí, teníamos poco, sí, pero también teníamos amor, comida y una escuelita rural donde asistía 3 veces a la semana. Si estás escuchando mi historia hasta aquí, te pido que me dejes un comentario contándome desde qué parte de México o del mundo me escuchas. Me da un calorcito en el alma saber que alguien, en alguna parte, quiere oír la historia de una ancianita como yo. Y si puedes dejar un me gusta, ayudas a que este canal llegue a más personas que quizás también necesiten saber que sí, se puede sobrevivir hasta a las peores pesadillas. Las peleas en casa empeoraron. Elías se iba por días, volvía con olor a trago y con cosas que no sabíamos de dónde salían. Relojes, zapatos nuevos, un radio de pilas. Mi papá sospechaba. Una noche lo encontró revisando bajo el colchón donde guardaba el dinero. Yo lo vi. Y Elías, al notar mi presencia, se acercó como un animal rabioso. Si dices algo, te juro que te callo para siempre. Me quedé callada del puro terror. Días después, cuando mi padre fue a comprar comida, notó que la mitad de su dinero había desaparecido. «Fuiste tú, ¿verdad? ¡Ratero!», le gritó sujetándolo por la camisa. «Suéltame, viejo loco. Yo no tomé nada». «¿Quién más? Angelina es una niña. Solo vivimos nosotros 3 aquí». Pensé que se iban a matar. Fue la primera vez que vi a mi padre fuera de sí. Elías negaba, pero sus ojos lo delataban. Esa noche mi padre me sentó al borde de la cama y me dijo algo que no olvidé jamás. Hay gente que nace con el corazón limpio y hay quienes nacen con oscuridad adentro, hija. No importa lo que hagas. No puedes cambiar eso, tu hermano. Yo ya no lo alcanzo. Me pidió que siempre caminara del lado de la luz. Prometí, sin entender el todo. Solo años después comprendería el peso de esas palabras. La gota que derramó el vaso fue una carta de mamá. Decía que tardaría más en volver. Había más trabajo y más pago. Mandó dinero y una ropa que me había cosido. Mi papá no dijo nada. Elías explotó. ¿Ves? Hasta ella prefirió largarse que volver a este agujero. Respeta a tu madre.
Está matándose para que tengas futuro. Futuro aquí, igual que tú, cargando palma hasta que se te rompan los huesos. Prefiero morirme. La discusión fue tan grave que Elías desapareció una semana. Cuando volvió, estaba diferente, más amable, hasta ayudó con el techo. ¿Ves, Esther? Las personas pueden cambiar, me dijo papá, pero no era cambio, era la calma que antecede a la tormenta, porque Elías no había cambiado, solo esperaba el momento de atacar, como las fieras que mi padre decía que se agazapan entre la maleza. Y cuando atacó, acabó para siempre con la niña que yo era, la que aún creía en la bondad, en el mañana. Pero esa parte es solo para quienes tengan el valor de seguir escuchando. Si llegaste hasta aquí, agárrate de mi mano arrugada y acompáñame a los rincones más oscuros de mi memoria. Te prometo que lo que viene no lo vas a olvidar jamás. Aquel día, la lluvia no dio tregua. Desde la madrugada, el cielo estaba gris, cargado, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que uno en el campo aprende a reconocer como presagio. Papá regresó más temprano del monte, con la camisa empapada y el rostro tenso. La tormenta no le permitió cortar mucho palmito, pero traía lo justo para pasar la semana. Encendió el fogón, colgó el sombrero en el clavo de siempre y se sentó en la cocina, junto al quinqué. Mientras yo intentaba remendar uno de mis cuadernos con hilo y aguja, lo vi sacar del bolsillo una bolsita de tela. Dentro traía algunas monedas y billetes arrugados. Contó cada peso con cuidado, con los dedos ásperos marcando el esfuerzo que había costado ganarlo. Después me miró y me extendió unas monedas. Toma, Estercita, para que compres ese cuaderno nuevo que dijiste que necesitabas. Mis ojos brillaron. No era solo el dinero, era lo que significaba. Alguien pensaba en mí, en mis sueños pequeños. El cuaderno de flores que había visto en la tienda del señor Blas era hermoso. Iba a ser el primero nuevo que tendría, sin hojas reutilizadas ni tapas rotas. Fue justo en ese momento que Elías entró. Traía un olor extraño, mezcla de trago y sudor, y una mirada turbia. Se sentó sin pedir permiso frente a papá, apoyando los codos en la mesa. ¿Contando dinero, viejo? ¿Cuánto tienes ahí? No es de tu incumbencia, ya es tarde. Vete a dormir. No es de mi incumbencia. Soy tu hijo, tengo derecho a saber. Papá suspiró, dobló los billetes y los guardó en su bolsillo. Tengo lo justo para que no nos falte comida esta semana y para comprarle útiles a tu hermana. Elías soltó una carcajada seca. ¿Útiles escolares para qué? Para que acabe igual que nosotros atrapada en este agujero. Tu madre está trabajando duro para que no tengamos que vivir así. Ella no vuelve porque está harta de esta miseria y yo también lo estoy. Papá se levantó, la rabia contenida temblándole en los ojos. Entonces vete, ya eres un hombre, prueba suerte por tu cuenta, pero no pienses que te vas a llevar el dinero que yo me he ganado con el lomo. Fue entonces cuando Elías hizo lo que nunca imaginé que haría. Sacó del cinturón la cuchilla de monte de papá, la misma que usaba para cortar palmito. La hoja larga brilló con el reflejo del rayo que iluminó brevemente la cocina. Me paralicé. Dame el dinero, papá, todo, y el que guardas bajo el colchón también. Papá lo miró, primero la cuchilla, luego a su hijo. No había miedo en sus ojos, sino tristeza, una decepción tan profunda que dolía verla. Vas a robarme, a tu propio padre, al que te dio de comer, al que se partió el alma por ti. Esto no es robo, es tomar lo que me corresponde. Tú nunca me lo ibas a dar, todo lo he guardado para ustedes, para que tengan algo mejor de lo que yo tuve. Elías lo interrumpió con un grito. Basta de sermones, dame el dinero. Fue todo muy rápido. Papá intentó detenerlo, forcejearon, el quinqué cayó y nos quedamos a oscuras. Solo los relámpagos iluminaban por segundos la escena. Yo, acorralada en una esquina, no podía moverme ni gritar. Un destello me permitió ver lo impensable. Elías de pie, la cuchilla goteando sangre. Papá en el suelo, con los ojos abiertos mirando el techo, la camisa manchada, la boca entreabierta. El trueno que vino después ahogó mi grito. Elías se volvió y me vio. No sabía que yo había presenciado todo. Caminó hacia mí despacio. ¿Viste lo que me hiciste hacer, Esther? Su voz era tranquila. Eso fue lo que más miedo me dio, la calma. También es tu culpa. Siempre te ponías de su lado, siempre me delatabas. Di un paso atrás, tocando la pared. Sabía que debía correr, buscar ayuda, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Ahora solo somos tú y yo, dijo. Hasta que mamá regrese, vas a hacer lo que yo diga. Y si cuentas lo que pasó, ya viste de lo que soy capaz. Asentí con la cabeza.
temblando. Él recogió el quinqué, lo encendió. El cuerpo de papá seguía en el suelo con los ojos abiertos. Quise correr hacia él, abrazarlo, pero la mirada de Elías me clavó al suelo. «Ve a tu cuarto, no salgas hasta que te lo diga». Obedecí. Me encerré tras la cortina vieja que nos separaba. Me tapé con la sábana y lloré hasta que el cuerpo me dolió, hasta que me dormí de puro agotamiento. Al amanecer, por un segundo, creí que todo había sido una pesadilla, pero al oír a Elías en la cocina, supe que era real. Me levanté, aparté la cortina. La cocina estaba limpia. No había rastro de sangre, ni de papá. «Buenos días, hermanita». Elías estaba sentado contando dinero. «¿Dormiste bien?». No respondí. Mis ojos recorrían la habitación buscando señales. «Si buscas a papá no lo vas a encontrar. Lo enterré en el patio, bajo la guayaba vieja. Nadie buscará ahí». Sentí náuseas. Hablaba de la muerte de nuestro padre como si fuera cualquier cosa, como si no hubiera acabado con la vida del hombre que nos crió. ¿Por qué? Fue lo único que logré decir. Porque se interponía, porque siempre te prefirió, porque nunca me dio lo que necesitaba, porque tú eras su favorita. Había tanto odio en sus palabras que retrocedí. ¿Cómo no vi antes cuánto nos odiaba? ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté aún sin entender lo que estábamos viviendo. «Ahora vamos a seguir con nuestras vidas. Vas a ir a la escuela como si nada. Si alguien pregunta, dirás que papá fue a trabajar a Río Blanco, que estará fuera un tiempo, y cuando mamá regrese, diremos lo mismo». Se acercó, me tomó del mentón con fuerza. «Y recuerda, Esther, si le cuentas a alguien lo que pasó, haré contigo lo mismo que con él. ¿Entendiste?». Asentí, las lágrimas cayendo silenciosas. «Muy bien, ahora lávate la cara y ve a traer agua de la naciente. La vida sigue». Y sí, la vida siguió. Pero ya no era vida, era supervivencia. Cada rincón de la casa me recordaba a papá. Cada gesto de Elías me recordaba que estaba sola con un asesino. Si estás acompañándome hasta aquí, te invito a dejar un comentario escribiendo: «Nadie debería cargar con un secreto tan pesado». Solo eso, nada más, porque saber que alguien escucha también es una forma de sanar. Los días que siguieron fueron un suplicio constante. Por fuera, hacía lo posible por aparentar normalidad. Iba a la escuela, ayudaba en casa, respondía con una sonrisa vacía cuando las vecinas preguntaban por papá. Se fue a trabajar a una extracción de madera en Río Blanco. Repetía como me había obligado Elías. Por dentro, sentía que me moría poco a poco. Por las noches, me aferraba a una de las camisas viejas de mi papá que había escondido bajo mi almohada. Hundía la cara en ella para llorar sin que me oyera. No había día en que no pensara en huir, en correr lejos, pero ¿a dónde? ¿Cómo? Tenía 11 años. No conocía el camino a Minatitlán, donde trabajaba mamá. No tenía dinero. Y sobre todo, el miedo me paralizaba. Elías había tomado el control de la casa. Usaba el dinero de papá para comprar trago, para apostar en el juego clandestino de los sábados. Algunas veces él llegaba con cosas que no sabía de dónde sacaba. Una radio nueva, un reloj de pulso, unos zapatos. Otras veces me traía cosas a mí, una cinta para el cabello, un espejo pequeño, un lápiz de colores. Yo no quería aceptar nada de eso. Sabía muy bien de dónde venía ese dinero, pero fingía gratitud. Fingía, como todo en mi vida en ese momento. Con el pasar de los días, empecé a notar algo más aterrador. Su mirada hacia mí ya no era la misma. Antes, cuando me amenazaba, sus ojos eran duros, fríos, de control, pero ahora había algo más, algo turbio. Me sentía sucia solo de estar en la misma habitación que él. Algo dentro de mí, aunque no entendía del todo qué era, me decía que lo peor aún no había pasado, que lo verdaderamente monstruoso estaba por venir. Y llegó, un jueves por la tarde. Ese día, la maestra tuvo que salir de urgencia al pueblo. Nos dejó ir antes. Yo regresé a casa sin saber que estaba caminando directo al horror. Al llegar, encontré a Elías sentado en la cocina, con 3 botellas vacías de aguardiente frente a él. Sus ojos estaban rojos, inyectados, pero no tambaleaba. Mantenía la compostura de forma inquietante. «Llegaste temprano, hermanita», dijo, con una voz arrastrada. «Ven, siéntate conmigo. Voy a lavar la ropa en la naciente. Se ha juntado mucha», respondí intentando alejarme. «La ropa puede esperar. Siéntate aquí». No había espacio para discutir. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y me senté en la punta del banco, lo más lejos posible. «¿Sabes, Esther? Te estás pareciendo mucho a mamá. Tienes sus ojos, su forma de caminar». Retrocedí un poco. Su mirada me taladraba. Sabía ese tipo de mirada. Lo había visto en algunos hombres en la plaza, mirando a las muchachas del internado. «Eres mi hermano», murmuré. «No deberías decir eso». Soltó una risa sin alegría. «¿Y qué? Aquí ya no hay reglas. Papá no está. Mamá no está. ¿Quién va a decir que está mal?».
Me levanté de golpe y salí corriendo. Crucé la puerta de la cocina y me adentré en la maleza. Corrí como si el mismísimo diablo me persiguiera. Escuché sus gritos, luego el sonido de sus pasos torpes cayendo detrás de mí. Me escondí durante horas entre los árboles. La tormenta que había estado anunciando cayó con fuerza. Me empapé hasta los huesos, pero prefería eso a regresar a esa casa que se había vuelto mi prisión. Cuando por fin oscureció, volví. Lo encontré desmayado en su catre, apestando al honda alcohol. Me encerré en mi cuartito y empujé un baúl contra la cortina que me separaba de él. Sabía que no me protegería de verdad, pero era lo único que tenía. No dormí. Me quedé mirando el techo, pensando cómo escapar, cómo sobrevivir. Mamá dijo que volvería en unas semanas. Si su carta era cierta, tal vez podía resistir. Pero, aunque resistiera, ¿me creería? ¿Creería que su hijo mayor había matado a su esposo? ¿Que había intentado? A la mañana siguiente, Elías despertó con una resaca terrible. Vomitó en el patio. Maldijo a todos. Aproveché para salir temprano y me fui a la escuela. Allí, al menos, me sentía segura. Durante el recreo, me senté sola en un rincón del patio. Comía mi pedazo de pan con frijoles cuando se me acercó la maestra Aurora. ¿Todo bien, Esther? Te ves muy callada últimamente. Estoy triste. Extraño a mi papá. Mentir se me hacía fácil. Ya era costumbre. Es normal, querida. Trabajar lejos no es fácil para nadie, pero pronto volverá, ¿verdad? Asentí, tragando lágrimas. Quise contarle, decirle todo, pero el miedo era más fuerte. Si Elías lo descubría, me mataría. Ya lo había dicho. Esa tarde caminé despacio de regreso a casa. Tomé la ruta más larga. Recogí ciruelas silvestres. Me detuve a ver una mariposa. Cualquier excusa para retrasar lo inevitable. Cuando entré, Elías estaba diferente. Había cocinado. Arroz con frijoles, medio crudo, pero comida al fin. Ven, Esther, me dijo. Hice cena. Desconfié, pero tenía hambre. Me senté, comí en silencio. Perdón por ayer, dijo tras unos minutos. Estaba borracho, dije tonterías, eres mi hermanita, no debí. Quise creerle. Por un instante quise pensar que el viejo Elías, el que me llevaba a pasear al río cuando era pequeña, estaba de regreso, pero sabía que no. Ya había visto demasiado para creer en palabras. Está bien, respondí sin mirarlo. Voy a dormir. Los días siguientes mantuvo esa fachada de amabilidad. Cocinaba, preguntaba por la escuela, hasta arregló una gotera del techo, pero yo notaba las pequeñas cosas. Cómo me miraba, cómo encontraba excusas para tocarme el hombro, cómo se quedaba de pie, observándome dormir a través de la cortina fina. Cada noche era una tortura. Rezaba, me acurrucaba bajo la sábana, esperando que no fuera esa la noche en que decidiera romper la delgada barrera entre nuestros mundos, y llegó. Fue un sábado, había salido todo el día, regresó tarde oliendo a trago. Yo ya estaba acostada, fingiendo dormir cuando escuché la cortina moverse. Sé que estás despierta, Esther, susurró. Deja de fingir. Mi corazón se desbocó. Sentí que iba a estallar. Se sentó junto a mí. Sentí su peso hundiendo la esteira. ¿Por qué me evitas, hermanita? Somos solo tú y yo ahora. Tenemos que cuidarnos. Su mano tocó mi brazo. Mi cuerpo reaccionó con un escalofrío. Déjame en paz, Elías, dije temblando. No seas así, insistió. Te doy comida, techo. ¿Así agradeces? Por favor, supliqué. Somos hermanos, está mal. Su mano subió hasta mi cuello. No con fuerza, pero sí con amenaza. Lo malo fue que naciste. Siempre fuiste la consentida, la que se llevó todo el cariño. Algo dentro de mí se rompió. El miedo dio paso a la rabia. Mi mano buscó en la oscuridad. Encontró la vieja tijera con la que cortaba mis hilos. Sin pensarlo, la clavé en su brazo. El grito que soltó debió despertar a medio pueblo. Saltó, sujetando la herida. ¡Maldita! ¡Te voy a matar! Corrí, salí de la casa. Me interné en el monte. No me importaron los espinos ni las ramas. Corrí hasta caer de rodillas en la tierra mojada. Pasé la noche en una cueva que conocía desde niña, temblando, llorando, con hambre y miedo. No podía regresar, no podía ir al pueblo, no podía contarle a nadie. Fue ahí, en esa cueva, donde tomé una decisión. Iba a escapar, iba a buscar a mi madre. No sabía cómo, pero cualquier cosa era mejor que seguir allí, y así lo hice. Al día siguiente, cuando el sol apenas se asomaba, salí y caminé hasta la carretera. Mis pies sangraban, mi estómago rugía, pero no me detuve. Por la tarde llegué a una pequeña tienda. El dueño, un hombre de bigote espeso, me vio con desconfianza. ¿Hacia dónde vas, niña? ¿Y ese caballo? Es de mi papá, mentí. Me mandó a buscar a mi mamá a Minatitlán.
está enfermo. Me dio un pedazo de pan con chorizo y un vaso de agua. Lo devoré como si fuera banquete. Seguí el camino hasta que vi, a lo lejos, las casas de la ciudad. Minatitlán. El corazón me latía con fuerza. Pregunté por la maquila. Me dieron las indicaciones. Cuando llegué, bajé del caballo, lo até a un poste y entré. Una joven me vio, sorprendida por mi aspecto. Busco a mi mamá. Se llama Soledad Andrade. Trabaja aquí. Su rostro se iluminó. Ah, doña Chole, te llamo a la oficina. Y entonces la oí. Esther. Corrí a sus brazos y lloré como nunca. Me deshice en sollozos. Le conté todo, o casi todo. Ella me abrazó más fuerte. ¿Qué hice? ¿Cómo los dejé solos? Esa noche dormí por primera vez en semanas con la sensación de estar segura, pero el horror aún no había terminado. Si escuchaste mi historia hasta aquí, comenta abajo. Ningún niño debería vivir con miedo en su propia casa. Tus palabras son como abrigo para un alma que aún está sanando. A la mañana siguiente, golpes fuertes en la puerta nos despertaron. Mamá abrió y se encontró frente a dos hombres. Uno era el comandante de la policía municipal y el otro, un agente uniformado. Detrás de ellos, con la cabeza vendada y el rostro pálido, estaba Elías. Señora Soledad, dijo el comandante con voz grave mientras se quitaba el sombrero. Su hijo ha presentado una denuncia. Dice que su hija le robó un caballo y trató de matarlo con una pedrada. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Elías había llegado antes que yo. Ya había dicho su versión, una versión que le quitaba todo el peso de sus actos y lo ponía sobre mis hombros. Lo miré. Tenía esa sonrisa torcida que conocía tan bien, esa que usaba cuando sabía que tenía la ventaja. Mire, comandante, dijo mi madre con una firmeza que jamás le había escuchado. Mi hija llegó ayer y me contó una historia muy distinta. Me dijo que su hermano mató a su padre y que luego intentó abusar de ella. El comandante nos miró, primero a ella, luego a mí. Su ceño se frunció. Son acusaciones muy graves, señora. ¿Tiene pruebas? Tengo el testimonio de mi hija, y si van a nuestra casa en San Nicolás Teapa, van a encontrar el cuerpo de mi esposo enterrado bajo la guayaba del patio. La cara de Elías se desfiguró. Su mirada se volvió de odio puro. Miente, gritó. Esa niña está inventando todo. Silencio, ordenó el comandante levantando una mano. Todos vamos a la comandancia. Esto necesita ser investigado. El resto del día fue una pesadilla. En la comisaría me sentaron sola en una sala calurosa con olor a humedad. Me pidieron que contara todo, desde el principio, y lo hice. Cada detalle, cada horror. Sentí que me desgarraba por dentro al revivirlo. El comandante tomaba nota sin levantar la vista. No mostraba emoción. Al terminar asintió. Mandaremos agentes a verificar. Si encontramos el cuerpo, su hermano será procesado por homicidio. Por ahora quedarán bajo resguardo aquí en la ciudad. Pasaron 3 días eternos en un cuarto prestado en la parte trasera de la maquila, donde trabajaba mamá. Comíamos lo justo, dormíamos poco. Cada sonido en la calle me hacía sobresaltarme. Tenía miedo de que Elías escapara, de que regresara por mí. Al cuarto día el comandante apareció. Su rostro era grave. Encontramos el cuerpo, justo donde dijo, enterrado bajo la guayaba. Está en estado de descomposición, pero no hay duda. Su esposo fue asesinado. Mamá se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Yo no pude moverme. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque me habían creído. Horror porque eso hacía todo real. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó mamá entre lágrimas. Su hijo será trasladado a una prisión juvenil en Coatzacoalcos. Tiene 16 años, pero por la gravedad del crimen será juzgado como adulto. Podría enfrentar hasta 30 años de prisión. 30 años. Esa cifra quedó rebotando en mi cabeza. 30 años en los que no podría salir. 30 años en los que, al menos en teoría, yo estaría a salvo. Debería haberme sentido vengada, pero lo que sentí fue un vacío inmenso, una tristeza profunda. Habíamos perdido todo. Papá estaba muerto. Elías, en la cárcel. Nuestra casa, manchada para siempre con recuerdos oscuros. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mamá siguió trabajando en la maquila. Yo empecé a ayudar. Aprendí a usar la aguja, a cortar tela, a coser botones. Compartíamos una cama en el cuartito de atrás. Ahorrábamos cada peso. 1 año después fue el juicio, la primera vez que volví a ver a Elías desde su arresto. Estaba más delgado, con los ojos hundidos. Cuando me vio entrar al tribunal, sus labios se movieron. No escuché lo que dijo, pero supe exactamente lo que estaba pronunciando.
te voy a encontrar. Sentí un escalofrío. Aunque estaba esposado, aunque estaba rodeado de policías, yo tenía miedo. Entendí que nunca estaría verdaderamente a salvo mientras él viviera. El tribunal lo condenó a 25 años de prisión. La noticia se difundió por todo Veracruz. Una adolescente había delatado a su hermano asesino. Algunos me llamaban valiente, otros mentirosa, pero yo sabía la verdad. Y eso era suficiente. Después del juicio volvimos a nuestra rutina. Yo trabajaba cada vez más. Me volví experta en costura. Hacía encargos por fuera para señoras del pueblo. A los 18, ya tenía clientas fijas. A los 20, con los ahorros de ambas, alquilamos una casa propia, un lugar pequeño, pero solo nuestro. A los 22, abrí mi primer local de costura, Costuras Esther. A los 25, compré una casa de 2 plantas. Nunca dejé de seguirle la pista a Elías. Cada 6 meses preguntaba por él. Supe que era problemático en prisión. Se metía en peleas. A los 27, lo trasladaron a una cárcel de alta seguridad en Xalapa por intentar matar a otro reo. Cuando cumplí 35 años, recibí la noticia que temía y que, al mismo tiempo, esperaba. Elías había obtenido libertad condicional por buen comportamiento. El corazón me dio un vuelco. 20 años habían pasado desde aquella noche y, sin embargo, el miedo era el mismo. Sabía que vendría por mí, pero yo ya no era la niña asustada. Era una mujer respetada, dueña del taller de costura más grande de la ciudad, con contactos, con recursos. Había invertido años no solo en mi trabajo, sino en crear una red de apoyo. Conocía al alcalde, al jefe de policía, a jueces locales. Había cosido vestidos para las esposas de funcionarios. Había donado uniformes escolares. Todo era parte de un plan que había empezado a trazar desde que era una adolescente. Estar preparada para cuando él saliera. La carta oficial decía que debía presentarse cada semana ante las autoridades y que no podía salir del estado. Lo que no decía, pero yo sabía gracias a mis fuentes, era su paradero exacto. Una pensión barata en los alrededores de Coatzacoalcos. Pasó una semana. Luego 2, nada. Pensé que tal vez se había resignado, que había decidido empezar de nuevo. Pero entonces llegó una carta sin remitente. Solo 5 palabras, escritas en letras torcidas. No olvidé mi promesa. Corrí a la comisaría. Le mostré la carta al comandante Raúl, viejo conocido mío. Esto es serio, dijo. Voy a enviar patrullas a tu casa y revisaremos si está incumpliendo con su libertad. Le agradecí, pero sabía que no sería suficiente. Elías era astuto. Probablemente había enviado la carta con un tercero. Vivía en estado de alerta. Contraté un guardia para la entrada de mi local. Dormía con un revólver bajo la almohada, regalo del comandante, quien me había enseñado a usarlo. 2 semanas después, lo vi. Estaba parado frente a mi taller, al otro lado de la calle. Más viejo, más delgado, con el cabello canoso, pero sus ojos eran los mismos, fríos, venenosos. Cuando notó que lo había visto, sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Luego se dio la vuelta y se fue. Esa noche no dormí. Su mensaje era claro: estoy aquí y te estoy observando. Y entonces decidí que era hora de ejecutar mi plan. Si estás leyendo esta historia hasta aquí, te pido que comentes abajo. Yo también habría tenido miedo. Tus palabras me recuerdan que no estoy sola, que hay quienes entienden lo que significa vivir con cicatrices invisibles. Pasaron 3 días desde que lo vi frente a mi taller. Durante ese tiempo no pude trabajar, ni dormir, ni concentrarme. Cada paso en la calle me hacía mirar por la ventana. Cada sonido en la madrugada me hacía levantar con el corazón en la garganta. No le conté a nadie, ni a mis vecinas, ni a mis clientas, ni a mi madre, que aún vivía en una casa sencilla en el barrio de San Lucas. ¿Qué les iba a decir? Que el hombre que mató a mi padre, que intentó abusar de mí, que juró vengarse, estaba rondando por mi calle después de cumplir 20 años de cárcel. Sonaba como una historia inventada, como paranoia, pero no lo era. Una tarde, mientras regresaba de comprar telas en el mercado, lo vi de nuevo. Estaba parado junto a un árbol, al otro lado de la plaza. Fingía leer el periódico, pero yo sabía. Sentí su mirada clavada en mí, como un cuchillo. Me metí corriendo a la tienda más cercana. Fingí revisar los precios y llamé a la policía con el teléfono del dueño. Cuando llegaron, ya no estaba. La patrulla dio varias vueltas, pero no lo encontraron. El comandante Raúl me dijo que probablemente quería asustarme, nada más, pero yo lo conocía. Elías no actuaba por impulso. Si estaba reapareciendo era porque tenía un plan. Tomé decisiones rápidas. Contraté seguridad permanente para el taller. Instalé cámaras de vigilancia en mi casa, en el local y hasta en la ruta que solía caminar. Cambié mis horarios,
mis rutas, mis hábitos. Vivía como si fuera perseguida por una sombra, porque en el fondo lo era. Una semana después, una de mis empleadas llegó con la cara pálida. Señora Estela, hay un hombre preguntando por usted allá afuera. No quiso dar su nombre, pero dice que es pariente suyo. El corazón se me detuvo. Salí por la puerta trasera, di la vuelta a la manzana y lo vi desde lejos. Estaba allí, con su ropa vieja, sus zapatos gastados y esa maldita sonrisa torcida. No me acerqué, solo lo observé. Él sabía que lo estaba mirando. Alzó la mano y me saludó, como si nada, como si no cargara sobre sus hombros el peso de un asesinato y una promesa maldita. Regresé al local temblando. Me encerré en mi oficina, llamé a Raúl. Está provocándome, le dije. Quiere que yo reaccione, que me altere. Raúl envió una patrulla de inmediato, pero Elías se había esfumado otra vez. Lo vamos a atrapar, me dijo. Pero necesitamos pruebas. Necesitamos que viole la libertad condicional. Entonces se me ocurrió una idea peligrosa, una que me daría la evidencia que necesitábamos y que al mismo tiempo me daría la oportunidad de mirarlo a los ojos, de cerrar un ciclo. Preparé todo con cuidado. Llamé a una periodista local, amiga mía desde hacía años, y le conté mi historia completa. Le pedí que la publicara, pero sin mencionar mi nombre, que hablara de una mujer que había sobrevivido al asesinato de su padre y al intento de abuso por parte de su hermano, que el agresor había salido de prisión recientemente y que la estaba acechando. La nota se publicó al día siguiente en el periódico más leído del estado. El titular decía: "El monstruo volvió. Mujer denuncia persecución tras liberar a su agresor". Sabía que Elías leería eso, que lo entendería como un mensaje directo, y no me equivoqué. Esa noche encontré una nota en la puerta de mi casa, escrita con letras recortadas de revistas. ¿Crees que los periódicos te van a salvar? No había firma, no había huellas, solo el miedo renovado. Pero lo que él no sabía era que la cámara de seguridad lo había captado, con gorra, con bufanda, pero reconocible. Esa grabación fue suficiente para que Raúl solicitara una orden de arresto por violación de los términos de libertad condicional. Lo capturaron 2 días después, en un cuarto alquilado a 6 cuadras de mi taller. Esta vez no hubo juicio, solo revocación de la libertad y traslado a una prisión federal en Durango. Le quedaban 5 años por cumplir. Respiré por primera vez en mucho tiempo. Durante ese año, me dediqué a transformar todo lo que había vivido en algo que pudiera servir a otras. Abrí un espacio detrás del taller, un cuarto donde mujeres víctimas de violencia pudieran reunirse, conversar, aprender a coser, a bordar, a ganarse la vida con sus manos. Lo llamé Hilando Esperanza. Al principio eran solo 3. Doña Clara, que había escapado de un esposo golpeador; Julia, que cargaba con el peso de un abuso infantil; y Mariana, una adolescente embarazada tras un episodio oscuro que nunca quiso contar del todo. Coser era solo una excusa. Lo importante era que se sintieran vistas, oídas, sostenidas. A los pocos meses ya éramos más de 20. Mujeres de todos los barrios venían, algunas solo para llorar en silencio mientras tejían, otras para hablar, desahogarse, reír. Por primera vez sentí que mi historia, con todo su horror, tenía un propósito. A los 50 años me convertí en Doña Estelita, la del gancho, la señora del taller, la que enseñaba a tejer pero también a resistir, a reconstruirse. Pasaron 5 años. Elías seguía preso. Me acostumbré a la calma, a dormir sin revólver, a caminar por la calle sin mirar atrás, hasta que una mañana recibí otra carta, esta vez oficial, sellada por el juzgado. Elías Hernández cumplirá su condena el próximo mes. Será liberado el día 14. Sentí una punzada en el pecho. No era miedo, era una especie de resignación amarga. Volvería a caminar libre, otra vez. Pero esta vez yo estaba lista. Y esta vez no iba a esperar a que viniera por mí. Si llegaste hasta aquí, me harías un gran favor dejando un comentario abajo con esta frase: yo no habría esperado. Quiero saber que alguien allá afuera comprende lo que es vivir con una herida que nunca cerró por completo. La carta con el sello del juzgado permaneció sobre mi mesa de costura por días. No podía tocarla, pero tampoco podía tirarla. La releía cada mañana como quien revisa una herida para asegurarse de que aún sangra. Elías Hernández será liberado el día 14. Esa frase me retumbaba en la cabeza como un eco amargo. Habían pasado 5 años desde su segunda detención. 5 años en los que volví a caminar sin miedo, pero al saber que saldría nuevamente, todo el peso de mi historia cayó de nuevo sobre mis hombros.
hombros, como si esa libertad suya invalidara todo lo que yo había reconstruido. No le conté a nadie, ni a las mujeres del taller, ni a mis vecinos, ni siquiera a la policía. Solo se lo dije a Dios. Me encerré una noche entera en mi cuarto, arrodillada frente al borde de la cama, preguntándole si otra vez tendría que enfrentar al mismo demonio. Sentí que el silencio fue la única respuesta, así que hice lo único que sabía hacer, prepararme. Revisé cada cerradura, hablé con mi abogado, reforcé las cámaras, compré un nuevo candado para la reja del taller y una linterna táctica para llevar siempre en el bolso. Parecía una locura, pero era mi forma de sentir que tenía algo de control. La semana anterior a su salida, soñé con mi padre por primera vez en años. Estábamos en el borde del río, como cuando era niña, y él me peinaba el cabello mientras cantaba bajito. De pronto, aparecía Elías, pero en lugar de atacarnos, se arrodillaba llorando. Pedía perdón. Mi padre lo abrazaba. Yo quería gritar, pero no podía. Me desperté empapada en sudor. El día 14 llegó sin aviso. El sol salió tímido, como si supiera lo que pasaría. Yo me levanté antes del alba, hice café, encendí la máquina de coser y fingí normalidad. Pero todo en mí era alerta. A las 10 de la mañana lo vi, parado frente a mi taller, con la misma ropa vieja, con la misma mirada fija, como si esos 5 años no hubieran pasado. Esta vez no huyó, entró como si nada, como si fuera un cliente más. «Quiero hablar contigo», dijo. Mis empleadas se tensaron. Una de ellas ya sabía quién era. Le bastó con verme la cara para entender. «Señor, si no va a comprar nada, le pedimos que se retire», dijo con firmeza. «Solo quiero 2 minutos», insistió. «No vengo a hacer daño». Lo observé. Tenía más canas, más arrugas, pero esa oscuridad en su mirada seguía intacta. «Afuerita, si quiere hablar», le respondí. «Aquí no». Salimos al callejón lateral. Las cámaras grababan todo. Me paré junto a la pared sin acercarme. «¿Qué quieres?», le pregunté. «No tengo a dónde ir», dijo. «No tengo trabajo. Nadie me da oportunidad. No me busques para arreglar lo que tú rompiste», le dije. «No soy responsable de tus ruinas». «Ya pagué», murmuró. «Estuve preso. ¿Cuánto más tengo que sufrir?» «¿Sufrir?», solté una risa amarga. «Tú sufriste encerrado. Yo sufrí libre cargando con lo que hiciste». Me miró con ojos secos, sin rastro de remordimiento. «No vengo a pedir perdón», dijo. «Solo quiero que dejes de hablar de mí. Yo no hablo de ti, hablo de mí, de lo que viví, de lo que sobreviví. Si eso te incomoda, es porque aún no entendiste lo que hiciste». Se acercó un paso, no mucho, pero lo suficiente para activar mi corazón como una alarma. «Voy a estar por aquí», dijo. «No me busques problemas. No necesito buscar nada. Tengo pruebas, cámaras y gente que me cree. Esta vez no estoy sola». Volvió sobre sus pasos y se fue, caminando como si nada, dejando tras de sí un rastro de veneno. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando las grabaciones. Llamé a Raúl, el comandante. Le mostré los videos. Me pidió que no hiciera contacto de nuevo, que documentara todo, que no cayera en provocaciones. Así lo hice, pero Elías no se fue. Durante las siguientes semanas lo vi en la plaza, en la panadería, cerca del mercado. Siempre solo, siempre mirándome, nunca cruzando la línea. Solo lo suficiente para recordarme que estaba ahí. Fue entonces que tomé una decisión que cambiaría todo. Contaría mi historia, completa, con nombres, con fechas, con detalles. No en un periódico, no en un volante, sino con mi propia voz. Mi nieta, Luz María, que estudia comunicación, me propuso grabar una serie de videos contando lo que había pasado. Me costó aceptar, pero una tarde, mientras tejía un suéter para una recién nacida, sentí que era ahora o nunca. Grabamos todo en mi sala, yo frente a una lámpara, con mi pañuelo en el cuello, hablando como si le hablara a una amiga. Conté sobre mi infancia, sobre papá, sobre mamá, sobre lo que pasó aquella noche con Elías, sobre las amenazas, las huellas, las veces que me callé. No lo hice para exponerlo, lo hice para liberarme. Subimos los videos a una plataforma. No tenían títulos llamativos ni efectos especiales, solo mi voz, mi historia. Y algo increíble ocurrió. Miles de mujeres comenzaron a comentar, a compartir, a escribirme. Me decían que por fin entendían lo que habían vivido, que nunca lo habían contado, que sentían que hablaba por ellas, y eso me dio fuerza.
Por primera vez sentí que mi dolor no era inútil, que había un propósito. A las pocas semanas Elías desapareció otra vez. No sé si se fue del pueblo, no sé si alguien lo enfrentó. Solo sé que dejó de rondar, y aunque el miedo no se fue del todo, algo en mí se tranquilizó. Una tarde, una de las chicas del taller, Mariana, me abrazó y me dijo: «Doña Estela, gracias por no haberse callado». Y ahí supe que todo valía la pena. Si llegaste hasta aquí, me faría mucho bien que dejaras un comentario abajo diciendo: «Yo también habría hablado». Así sabré que no estoy sola, que allá afuera hay más voces que, como la mía, decidieron romper el silencio. Pensé que después de contar mi historia, todo se acomodaría en su lugar, que al soltar el peso, al hablar, al ser escuchada, las heridas se cerrarían por fin. Pero lo que ocurrió fue diferente. Las heridas no se cerraron, se abrieron más, y no solo las mías. Una tarde, mientras ordenábamos madejas en el taller, se acercó una mujer nueva, joven, delgada, con el cabello recogido en un moño apretado. Se presentó como Eva. Dijo que había oído hablar del grupo por su hermana y que quería aprender a tejer. La recibimos como a todas. Le ofrecimos café, aguja y silencio, porque muchas veces eso es lo que más se necesita, un lugar donde no te pregunten nada. Pero después de 3 semanas, Eva habló. Estábamos en círculo como cada jueves. Julia contaba sobre su proceso de sanar tras denunciar a su ex esposo. Y de pronto, Eva dijo: «Yo tengo una niña de 11 años y creo que algo malo está pasando». El aire se congeló. No hizo falta que dijera más. Todas entendimos. «¿Qué te hace pensar eso?», pregunté. «Ya no duerme bien, llora sin razón, no quiere quedarse sola con su padrastro». Mi corazón se partió. Vi a la pequeña en mi mente, vi a la niña que yo fui. Le pedí a Eva que hablara con su hija, que no la confrontara, que solo le abriera un espacio para hablar. Le di algunas frases clave. «Te creo, no es tu culpa, estoy aquí para protegerte». Al día siguiente, Eva volvió con los ojos hinchados. Lo confirmó, dijo, me lo contó todo. El taller se convirtió en refugio, en trinchera. Llamamos a una trabajadora social de confianza, le conseguimos asesoría legal, acompañamos a Eva al Ministerio Público, estuvimos con ella en cada paso. El hombre fue detenido una semana después. La niña, cuyo nombre omito por respeto, comenzó a venir al taller con su madre. Se sentaba en la esquina, con lanas de colores y los ojos tristes, pero con el tiempo empezó a sonreír. Esa experiencia me removió todo por dentro. Me di cuenta de que no bastaba con contar mi historia. Tenía que hacer algo más, crear un espacio permanente, más allá del taller, donde niñas y mujeres pudieran recibir atención, orientación, defensa. Así nació el proyecto Puntadas de Dignidad. Alquilamos un local más amplio, con ayuda de donaciones anónimas. Luz María, mi nieta, lo diseñó. Teníamos salas de terapia, de recreación, de aprendizaje, pero no fue fácil. Hubo oposición. Hubo vecinos que decían que estábamos exagerando, que esas cosas no pasan aquí. Incluso una iglesia local nos acusó de fomentar la división familiar. Un pastor, que jamás nombraré, llegó a decir en su sermón dominical que las mujeres rebeldes traen el mal sobre sus casas. Eso me recordó a mamá, a su silencio, a su forma de mirar al suelo cada vez que mi padre hablaba con voz de trueno. No respondimos con insultos, respondimos con acciones. En 6 meses atendimos a más de 40 mujeres y niñas. Algunas venían solo a llorar, otras traían historias que nos quitaban el aliento. Una de ellas, Clara, había sido encerrada por su esposo durante 2 años, sin contacto con nadie. Otra, Silvia, había sido abusada por un catequista desde los 9 años. Todas llegaban rotas. Todas se iban un poco más enteras. Yo las veía y sentía que algo dentro de mí se acomodaba. No porque sus historias fueran menos dolorosas que la mía, sino porque ya no estaba sola en el dolor. Ya no era una isla de sufrimiento. Pero entonces, como si la vida quisiera ponerme a prueba una vez más, recibí una carta. Esta vez no venía del juzgado. Era una carta manuscrita, sin remitente, pero reconocí la letra. Estela, no me interesa tu taller ni tus mujeres, pero no creas que me olvidé de lo que hiciste. Si sigues hablando, si sigues exponiéndome, algo malo puede pasarte y no será culpa mía. No firmó, pero no hacía falta. Se la mostré a Raúl, el comandante. Ordenó vigilancia discreta. Me pidió que no saliera sola.
que reforzara la seguridad. Durante semanas viví con esa amenaza como una piedra en el pecho. Cada vez que abría la puerta, pensaba que estaría ahí, que esta vez sí cruzaría la línea, pero no lo hizo. Y un día entendí por qué, porque ya no tenía poder sobre mí. Su amenaza no era más fuerte que mis redes, que mi voz, que mi comunidad, que mi nieta, que mi historia. Ese día fui al taller, reuní a todas las mujeres y les dije, no podemos detener el mal que existe allá afuera, pero podemos evitar que nos consuma. Aquí, cada puntada es un acto de resistencia. Y lloramos todas, en silencio, unidas. No éramos víctimas, éramos tejedoras de nuestra propia dignidad. Si llegaste hasta aquí, me emocionaría mucho que comentaras con esta frase. También hubiera tejido mi voz. Solo así sabré que allá afuera hay otras como yo, que un día decidieron no callar más. A veces creemos que la vida con el tiempo se acomoda, que el dolor al no hablarse se diluye, que las cicatrices desaparecen si las cubrimos con trabajo, con oración, con rutinas, pero no es así. Hay dolores que no piden permiso para volver, y hay días en los que basta una palabra, un olor, un sonido, para que la memoria se abra como una vieja herida que aún sangra. Fue un domingo cualquiera. Llevaba ya varios años sin saber nada de Elías. El proyecto Puntadas de Dignidad seguía funcionando, más fuerte que nunca. Habíamos sido reconocidas por el DIFE local. Incluso recibimos la visita de una diputada que prometió apoyo. Yo tejía y enseñaba. Mi nieta ya trabajaba en una estación de radio comunitaria y todo parecía estar en calma. Pero ese día fui al mercado, caminé entre los puestos de verduras, saludé a don Silvestre, el carnicero, y me detuve frente a una señora que vendía quesos frescos. Mientras comparaba precios, escuché una voz detrás de mí, grave, seca. ¿Cuánto por el requesón? No era Elías, pero su tono, su forma de pararse, su manera de mirar, me paralicé. Me temblaron las manos, sudé frío, todo el cuerpo me gritaba que corriera, y lo hice. Dejé mi bolsa con los tomates, el cambio, todo. Crucé el pasillo del mercado como una sombra, esquivando a la gente, hasta llegar al parque. Me senté en una banca y lloré. No había sido él. Lo supe después, pero para mi cuerpo, para mi mente, para esa parte de mí que nunca sanó del todo, sí lo fue. Ese episodio me llevó a terapia por primera vez. Sí, después de tantos años, de tantas mujeres acompañadas, yo no había ido a terapia formal. Me sentía fuerte, útil, ocupada. Pero ese día entendí que ser fuerte no es lo mismo que estar bien. La psicóloga se llamaba Marcela. Era joven, suave en el hablar, muy observadora. En la primera sesión no dije una palabra, solo lloré. Ella me ofreció un vaso de agua y me dijo, aquí no hay prisa, cuando estés lista. Me tomó 3 sesiones para poder pronunciar su nombre sin temblar. Me tomó 4 para dejar de justificar a mi madre. Me tomó 5 para poder hablar de mí, sin culpa. Marcela me ayudó a entender que lo que viví no fue una tragedia del pasado, sino una herida compleja, con raíces en la infancia, en la cultura, en la religión. Que la figura del padre proveedor me cegó por años, que el silencio materno fue también una forma de violencia. Recordé escenas que había olvidado. El día que mi madre me abofeteó por preguntar qué era la menstruación, el momento en que el cura del pueblo me negó la confesión por llevar faldas demasiado ajustadas, la vez que Elías me arrastró del cabello frente a mis amigas y ninguna dijo nada. Comprendí que había sobrevivido, pero no había sanado. Marcela me propuso hacer un ejercicio, escribirle una carta a mi niña interior. Me pareció ridículo, pero lo hice. Querida Estelita, escribí, perdóname por no haberte defendido, perdóname por haber guardado tanto, por no haberte abrazado cuando más lo necesitabas, por haber creído que tu voz no valía. Lloré durante horas después de eso, pero fue un llanto distinto, no de rabia, sino de ternura, de reconciliación. A los pocos días, Marcela me invitó a participar en un círculo de mujeres mayores sobrevivientes de abuso. Eran pocas, todas arriba de los 70, algunas en silla de ruedas, otras con bastón, pero con una fuerza que me conmovió. Cada una compartía su historia como si bordara una parte del mismo tapiz. Yo escuchaba y me reconocía. Eran distintas palabras, distintos agresores, pero el mismo silencio, la misma culpa, la misma mirada perdida que solo alguien que ha pasado por eso puede reconocer. En una de esas reuniones, una señora de 89 años, llamada Gloria, dijo algo que se me quedó grabado. La memoria también tiene ganchos. Si no los tejemos bien, nos siguen hiriendo por dentro. Esa frase me cambió. Volví al taller y comencé un nuevo proyecto, Tejiendo la Memoria. Invitamos a mujeres mayores a abordar escenas de su infancia, no con palabras, sino con hilos,
Algunas bordaban casas, otras árboles, otras cruces, pero cada puntada tenía una historia detrás. Una tarde, mientras ayudaba a una señora a enhebrar su aguja, ella me susurró: «Doña Estela, nunca le conté esto a nadie, pero mi padrastro me hacía lo mismo que a usted». La abracé. No dijimos más, no hizo falta. Comprendí que mi historia no era única, era una entre miles, y que quizás lo que más había dolido no era el abuso, sino el silencio. Ese mismo año, me invitaron a dar una charla en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo, una mujer de pueblo, con las manos marcadas por la costura, frente a cientos de estudiantes, hablé sin apuntes, solo con mi voz. Conté mi vida, mis errores, mis miedos, mis resistencias. Cuando terminé, hubo un silencio largo y luego aplausos, pero lo más impactante fue que al bajar del escenario, una joven se acercó y me dijo: «Mi abuela vivió lo mismo, pero nunca pudo hablarlo. Gracias por ponerle palabras». Ese fue uno de los momentos más significativos de mi vida, no porque me aplaudieran, sino porque entendí que la voz sana, acompaña, despierta, y así, entre palabras, terapias, bordados y memorias, seguí caminando. Si llegaste hasta aquí, me encantaría que dejaras un comentario que diga: «También estoy tejiendo mi memoria». Solo así sabré que mi historia tocó la tuya y que allá afuera hay más mujeres dispuestas a recordar para no repetir. Hay una frase que escuché muchas veces en mi vida y que, sin darme cuenta, se convirtió en un eco constante dentro de mí: «No hagas tanto escándalo». Me la decían cuando lloraba, cuando protestaba, cuando preguntaba demasiado, cuando tenía miedo, como si sentir fuera pecado, como si vivir fuera una interrupción incómoda. Y yo crecí creyendo eso, que debía ocupar poco espacio, que mi voz era molesta, que mis lágrimas eran una exageración. Me disculpaba hasta por respirar, pero llegó un día en que me cansé. No fue de golpe, fue como cuando una hebra se enreda y uno la va soltando poco a poco, con paciencia, hasta que finalmente la madeja se desenrolla. Ese proceso comenzó cuando una niña, llamada Jimena, de apenas 12 años, me miró a los ojos después de una clase de tejido y me dijo: «Doña Estelita, ¿por qué usted nunca se enoja?». Me sorprendió la pregunta. Le sonreí y le respondí: «¿Quién dice que no me enojo? Porque cuando alguien se enoja, las personas le hacen caso. A mí nunca me hacen caso». Esa frase me dolió como una punzada en el alma. Vi en ella a la niña que fui, la que gritaba por dentro, la que suplicaba ser vista, escuchada, creída. Esa noche me miré al espejo. No el espejo del baño, no el de la sala. Me miré al espejo de mi historia y vi a todas las veces que me callé, que sonreí por obligación, que dije «no fue nada», cuando en realidad había sido todo. Recordé cómo, incluso años después del juicio, seguía disculpándome con mis nietos por no saber usar el celular, con mis vecinas por no tener ganas de salir, con mis compañeras del taller por no contestar el teléfono, como si cada acto mío necesitara permiso, como si vivir fuera pedir perdón. Y ahí tomé una decisión. Empecé a practicar algo que nunca antes me permití: decir no sin justificarme. No quiero ir, no me hace bien hablar con esa persona, no me interesa compartir esto ahora, no estoy para nadie hoy. Al principio me sentí culpable, como si estuviera fallando, como si estuviera rompiendo un pacto invisible con el mundo, pero luego sentí libertad. Comencé a escribir frases en papeles y pegarlas por toda la casa. Tengo derecho a cambiar de opinión. Mi dolor no necesita ser aprobado por nadie. No vine al mundo para complacer a todos. Existo, y eso basta. Luz María se reía cuando encontraba un nuevo papel. Me decía: «Abuela feminista en acción». Y yo le decía: «Abuela sobreviviente en reconstrucción». Un día nos invitaron a participar en una feria de derechos humanos en la capital. Me pidieron que hablara frente a estudiantes de preparatoria. Era un escenario grande, con luces, cámaras, prensa. Me sentía abrumada. Pensé en decir que no, pero algo dentro de mí me impulsó. Subí al estrado, respiré profundo y dije: «Durante más de 60 años me disculpé por existir. Hoy solo quiero decirles esto: no tienen que pedir permiso para ser quienes son, no tienen que justificar su dolor, no tienen que encajar en moldes rotos, solo tienen que resistir y tejer su historia». Hubo un aplauso, sí, pero más que eso hubo lágrimas. Y luego, una fila de muchachas y muchachos que se acercaron a abrazarme. Uno de ellos me susurró: «Gracias por darme palabras que mi madre nunca tuvo». Ese día supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una mujer que sobrevivió, era una mujer que estaba enseñando a otras a vivir sin culpa. En el taller comencé un nuevo módulo que llamamos Tejido del Yo. Invitábamos a cada mujer a bordar una palabra que le hubiera sido negada: valor,
respeto, libertad, amor propio. Una de las señoras, Juana, bordó. Perdón, le pregunté si era para alguien. Es para mí, me dijo, por haberme odiado tanto tiempo. Lloramos juntas. Con el tiempo otras mujeres mayores comenzaron a sumarse. Algunas eran viudas, otras abandonadas, otras simplemente cansadas. Pero todas tenían una historia. Y todas, sin saberlo, llevaban años disculpándose por vivir. Una de ellas, Carmen, dijo algo que anoté en mi libreta. Me paso los días pidiendo perdón hasta por ocupar la silla del comedor. Hoy quiero sentarme como si fuera mi trono. Esa frase se volvió un mural en el taller y así, entre palabras, hilos y confesiones, fuimos sanando. Yo dejé de disculparme por existir el día que entendí que el mundo no me hizo un favor al dejarme vivir. Yo también era parte del mundo. Yo también tenía derecho al espacio, a la risa, al enojo, al descanso. Y aunque el miedo sigue ahí, como un murmullo lejano, ya no manda. Ya no dirige mis pasos, ya no me amarra los gestos. Ahora camino con la frente en alto, no porque no haya dolor, sino porque aprendí que no tengo que cargarlo sola, ni callada. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejar un comentario con esta frase. Yo también dejé de disculparme por existir. Así sabré que no soy la única que eligió dejar de esconderse. Durante muchos años viví como si el miedo fuera mi sombra. Me levantaba con él, comía con él, tejía con él. Estaba tan acostumbrada a su presencia que dejé de notarlo, como el zumbido de un ventilador viejo, molesta pero constante, hasta que un día se apaga y recién ahí te das cuenta de cuánto ruido hacía. Hoy puedo decir sin temblar que aprendí a vivir sin miedo, no porque el mundo se haya vuelto más justo, no porque los monstruos hayan desaparecido, no porque las cicatrices ya no duelan, sino porque decidí que no iba a darles más poder del que ya me robaron. El miedo me dijo por décadas que no hablara, que si contaba mi historia nadie me creería, que me señalarían, que me llamarían mentirosa, sucia, rencorosa. Y yo le creí, hasta que un día ya no pude más. Ese día fue el mismo en que una joven de unos 20 años llegó al taller llorando. Había escapado de su casa, su padrastro la golpeaba, su madre la culpaba. Traía consigo solo una mochila y un cuaderno, nada más. La miré, vi su temblor, su rabia, su vergüenza, y entonces me vi a mí misma, décadas atrás, de pie frente al río, pensando si valía la pena seguir. Me acerqué, la abracé y le dije, no estás sola, aquí empieza tu otra historia. Y fue en ese instante que entendí que el miedo solo sobrevive cuando nos aísla, cuando nos hace creer que somos un error, una vergüenza, una carga, pero juntas somos una fuerza. En los años siguientes, el taller creció, no solo en número de mujeres, sino en profundidad. Ya no era solo un espacio para bordar, era un refugio, una trinchera, un lugar donde se rompían silencios y se tejían nuevas narrativas. Mujeres de todas partes venían a escuchar, a compartir, a sanar. Recuerdo especialmente a una señora llamada Teresa, de 85 años. Había llegado desde un pueblito de la Sierra de Huautla. Traía una bolsa de tela y una historia atorada en la garganta. Durante 2 semanas no habló, solo miraba, observaba, tejía en silencio. Hasta que una tarde, mientras bordábamos bajo el árbol de mango del patio, levantó la voz y dijo, me llamo Teresa, y lo que me hicieron no fue culpa mía. Nadie dijo nada, no hacía falta, solo la abrazamos. Y en ese abrazo entendí que vivir sin miedo no significa no sentirlo, significa no dejar que decida por ti. Comencé a escribir mi historia en hojas sueltas, no para publicar, no para exhibir, sino para entenderla. Cada capítulo me dolía, pero también me liberaba. Fui recordando detalles, olores, frases, nombres que había enterrado, y con cada línea fui arrancándole terreno al miedo. Una noche, después de una jornada intensa en el taller, me senté en mi hamaca, miré el techo de lámina y sentí una paz rara. Me pregunté por qué, y entonces lo supe. No tenía miedo. No tenía miedo de dormir, ni de despertar, ni de decir que me dolió, ni de gritar que no fue mi culpa, ni de abrazar a mi nieta y decirle, tú mereces una vida sin silencios. Fue entonces cuando me atreví a mirar fotos antiguas, la de mi madre, la de Elías, la de mí misma, de niña, y no lloré. Solo las miré con compasión. Pensé en lo mucho que me negué a mí misma, en las veces que me llamé exagerada, en las noches en que deseé desaparecer y quise decirle algo a esa niña que fui. Gracias por no rendirte, gracias por aguantar, gracias por seguir aquí. Un día, Luz María me regaló un cuaderno con tapa de cuero. En la primera página escribió, para que nunca dejes de contarte. Desde entonces, cada semana escribo. A veces son recuerdos, a veces pensamientos, a veces solo frases sueltas.
muchas, pero todas salen de un lugar que ya no tiene miedo. Hace poco cumplí 83 años. No hubo fiesta, no me gustan las multitudes, pero sí hubo pastel, tejido, risas y una oración hermosa al pie del mezquite del patio. Y, sobre todo, hubo gratitud. Gratitud por estar viva, por haber resistido, por haber convertido el horror en testimonio, el silencio en voz, el miedo en trinchera. Hoy puedo caminar por el mercado sin huir. Puedo mirar a los ojos a un hombre sin agachar la cabeza. Puedo decir, me dolió, sin vergüenza. Puedo reír fuerte sin pedir permiso. No soy perfecta, ni busco serlo. Solo quiero ser libre. Y si mi historia, con todas sus grietas, sirve para que otra mujer se atreva a hablar, a escribir, a llorar, a sanar, entonces todo valió la pena. Si llegaste até aquí, deixa un comentario con a frase: también quiero aprender a vivir sin miedo. Así sabré que mi historia encontró un hogar en ti. Este video es una producción de autoría propia. Perguntar ao ChatGPT